Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habremos sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizá el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Quiero decirles que fue un gusto para mí haberlos visto en la clase virtual del día lunes. Recuerden que estas clases se van a volver a repetir siempre los días lunes a las 10 a.m. por Zoom. Espero que hayan disfrutado el video anterior sobre la visión de mundo y que también hayan comprendido bien el ejercicio que debían hacer sobre encontrar la visión de mundo en el fragmento de la Odisea. Si aún tienen dudas, si aún tienen cosas que no logran comprender, recuerden escribir a pamela.flores.flb@gmail.com. Muy bien, como les dije anteriormente, con la visión de mundo terminamos ya el tema de la epopeya y ahora comenzamos una nueva unidad que me gusta mucho personalmente. Se llama Las visiones del amor y dentro de esto vamos a ver el género lírico. ¿Qué es el género lírico? Vamos a verlo entonces a continuación. Vamos entonces a ver los elementos que constituyen al género lírico. Recuerden que existen tres tipos de géneros literarios: el género narrativo, el género dramático y en este caso el género lírico. El objetivo será entonces conocer los elementos de fondo, sea del interior de un poema y de forma de la estructura que constituya cualquier texto lírico. Recordemos primero qué es el género lírico. Cuando hablamos de lírica, hablamos de la forma poética a través de la cual se expresa un poeta. Se expresa a través de versos, de estrofas, de rimas, etc. En este sentido va a manifestar su interioridad, sus sentimientos personales, sus emociones, su estado de ánimo o su perspectiva de mundo. Dentro del género lírico vamos a tener diferentes tipos de textos, por ejemplo el poema, la oda, la elegía, el soneto, la égloga, el villancico, el romance y la canción. En esta unidad nos vamos a centrar en solo dos tipos de textos, que va a ser el poema y la canción. Recuerden que el año pasado, por ejemplo, ya revisamos el romance. Entonces, les dije que existían dos tipos de modos de constituir a un texto lírico: su fondo, es decir, su interior, y ahí vamos a tener al hablante lírico, al temple de ánimo,
al motivo lírico, el objeto lírico y las figuras literarias o figuras retóricas. Y su estructura, su forma, se va a dividir o se va a constituir por versos, prosa, estrofa y rima. Cuando hablamos de la forma, de la estructura, tenemos, por ejemplo, los versos. Estos van a ser la unidad métrica mínima. Es, en otras palabras, una línea del poema. Los poemas pueden estar constituidos por muchísimos versos o solamente por un verso en algunos casos. Hay poemas muy pequeños, por ejemplo, los haikus, que van a constituirse solamente por 3 versos. Tenemos también la estrofa, que es el conjunto de versos. Esto se podría entender casi como un párrafo en un poema. Y tenemos las rimas, que es la repetición de los sonidos dentro de los distintos versos, y se van a centrar en las partes finales de los versos, en las vocales o las consonantes, y ahí vamos a tener 3 tipos de rimas: la asonante, la consonante y la libre. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos aquí un poema llamado Marinerito. Este poema va a tener versos, o sea, cada línea del poema. Si contamos, el poema tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos, pero además va a tener 3 estrofas, o sea, 3 conjuntos de versos. Las rimas las centramos en las repeticiones de sonido, por ejemplo, en este caso, rameros con marineros. Recuerden que cuando hablamos de rimas tenemos 3 tipos de rimas. La asonante, en la que riman solamente las vocales, no las consonantes. En la consonante sí va a rimar tanto vocal y consonante, y la rima libre, donde no existe ningún tipo de repetición de sonidos. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, aquí: me moriré en París con aguacero, un día en el cual tengo ya el recuerdo. Rima aguacero con recuerdo, pero acá solamente se repite o y o, ya que aquí tenemos una D. Luego, me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño, tenemos o y o, pero no riman las consonantes, solamente riman las vocales. Es por lo tanto una rima asonante. En cambio, acá abajo en corazón y pasión vamos a tener rima consonante, puesto que va a rimar tanto la vocal como la consonante. Las rimas consonantes son mucho más simples de ubicar, ya que se repite el final de la palabra tal cual. Por ejemplo, saltaba, cantaba, comía, bebía, etc. Y tenemos rima blanca porque, por ejemplo, lento y agua no rima absolutamente nada. La rima blanca es lo mismo que la rima libre. Ahora, vamos a ver los elementos internos, aquellos que constituyen el fondo del poema, la interioridad. Vamos a tener 5 elementos que van a constituir al poema: el hablante lírico, la actitud lírica, el objeto lírico, el motivo lírico y el temple de ánimo. Cuando hablamos de hablante lírico, hablamos de la persona, el sujeto, el ser hecho lenguaje que va a expresar sus sentimientos y emociones en el poeta. Al igual que en el texto narrativo, no tenemos que confundirlo con el autor. Hay que hablar de hablante lírico y no de autor. Por ejemplo, en este poema dice: te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente sin problemas ni orgullo.
así te amo, porque no sé amar de otra manera. Qué lindo. Aquí tenemos que el hablante, el ser hecho lenguaje, la persona que está expresando sus emociones es un enamorado, pero no es el poeta. No podemos decir que es Pablo Neruda. Pablo Neruda es su creador, pero no es el hablante lírico. Después vamos a tener la actitud lírica. Este se refiere al modo en que el hablante se expresa dentro del poema, el modo de captar y mostrar la realidad y expresar los sentimientos. Vamos a tener 3 actitudes líricas: la actitud enunciativa, apostrófica y carmínica, o también denominada de la canción. Cuando hablamos de la actitud enunciativa, hablamos de una actitud en tercera persona. El hablante lírico capta algo externo al yo. Por ejemplo, puede describir paisajes, hablar de alguien desde afuera, hablar de un país, etc. Veamos el ejemplo. Dice, uno le dice a Cero que la nada existe. Cero replica que uno tampoco existe, porque el amor nos da la misma naturaleza. 0 más 1 somos 2, le dice, y se van por el pizarrón tomados de la mano. 2 se besan debajo de los pupitres. 2 son 1 cerca del borrador agazapado, y 1 es 0 mi vida, detrás de todo gran amor la nada acecha. Si se fijan, aquí estamos presenciando un poema en la que se describe a ciertos personajes, un 1, un 0 y un 2, y se están describiendo de manera externa en tercera persona lo que realizan estos sujetos, estos números personificados. Tenemos también la actitud apostrófica, que es cuando el hablante se dirige a un tú. Está hablándole, expresándole las emociones a una persona determinada. Interpela, dice ahí, el hablante se dirige a un tú al que interpela, al objeto que provoca su canto. Generalmente se usa en los himnos, las odas, los salmos en las que se habla de alguien, o también muchas veces en los poemas de amor y en las canciones de amor. Por ejemplo, compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte los fusiles ni piense que delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Le habla el hablante lírico, este sujeto enamorado, le habla a su compañera, a su mujer amada, en un tú, segunda persona. Después vamos a tener la actitud carmínica, o también llamada de la canción. En esta hablamos desde un yo, primera persona. El hablante expresa su interioridad. Por ejemplo, cuando miro el azul horizonte perderse a lo lejos, a través de una gasa de polvo dorado e inquieto, me parece posible arrancarme del mísero suelo y flotar con la niebla dorada en átomos leves, cual ella desecho. Si se fijan aquí, el hablante dice cuando miro el azul horizonte, está hablando desde lo que le pasa a él. Muchas veces las canciones o los poemas de amor, como va a ser el caso de esta unidad, también van a expresar desde los sentimientos de la interioridad del hablante, de la actitud carmínica, hablando en primera persona. Cuando hablamos del objeto lírico nos referimos a aquello sobre lo que se está hablando dentro del poema, el objeto personificado que sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. No necesariamente va a ser un objeto como tal, sino que puede ser también una persona, un animal, una circunstancia, incluso un país. Puede hablarse, por ejemplo, de un baile, etc. Veamos el ejemplo. Dice: vosotras las familiares, inevitables, golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas.
Oh viejas moscas voraces, como abejas de abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. El objeto, aquello de que se está hablando en el poema, serían las moscas. Al objeto lírico le vamos a sumar también el motivo lírico. Este va a ser un concepto mucho más amplio que el objeto. Mientras el objeto es concreto, el motivo va a ser más abstracto. Es aquello que lleva al hablante a expresar sus emociones. Un concepto o idea que representa el mensaje más importante del poema. Puede ser, por ejemplo, el amor, la patria, la naturaleza, el odio, etc. Este motivo va a ser, como ya dije, más amplio. Por ejemplo, voy a explicar con una canción más actual. Supongamos tenemos Tusa. Tusa nos va a hablar del rompimiento y del sentimiento que genera este rompimiento. ¿Qué me motiva? ¿Qué es eso más abstracto que lleva a la persona a expresarse? El desamor. Y finalmente, por último, tenemos el temple de ánimo, la emoción o estado de ánimo del hablante lírico, ya sea la felicidad, la tristeza, la alegría, el susto, la rabia, etc. Veamos el ejemplo. Yo me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. El temple de ánimo sería ahí entonces la tristeza. Veamos entonces un ejemplo para aplicar lo ya aprendido. Lo vamos a hacer con Piececitos de niño de nuestra poeta Gabriela Mistral. Dice así: Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Piececitos heridos, por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis, una flor de luz viva dejáis, que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin veros las gentes? Analicemos primero los elementos de forma. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 versos divididos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofas. Veamos si tenemos rimas. Por ejemplo, acá arriba tenemos piececitos de niño azulosos de frío. I y O, I y O. No riman las consonantes, es una rima, por lo tanto, asonante. Veamos, por ejemplo, otra rima, no vamos a revisarlas todas. Tenemos heridos, todos, nieves, lodos. Entre heridos y nieves no hay rima blanca, pero entre todos y lodos rima tanto la O como la D y la S, o sea, tenemos una rima consonante. Si quieren seguir revisando, vean si encuentran más tipos de rimas. Ahora veamos la parte de los componentes de fondo, el interior del poema. Tenemos un hablante lírico. ¿Cómo podríamos describirlo? Como un sujeto, no sabemos si es mujer u hombre. Recuerden que debemos separarlo de la autora. Una persona adulta que se lamenta, que quiere a los niños. Después, ¿cuál podría ser el objeto? ¿De qué está hablando el poema? De los piececitos de niño. Estos piececitos que están muy fríos, congelados. ¿Cuál sería el motivo lírico que lleva más amplio que el poema? Tenemos entonces el tema de la pobreza, estos niños que pasan tanto frío porque
nadie los ve. Son niños abandonados, niños que viven en la pobreza. Luego, ¿cuál podría ser el temple de ánimo? Es una persona que sufre por el dolor de estos niños. Tristeza, dolor, sufrimiento. Y luego, la actitud lírica, que recuerden que podían ser 3, carmínica, enunciativa o apostrófica. ¿Estará hablando en primera persona, segunda persona o tercera persona? Así es, habla de ustedes, estos piececitos que yo no entiendo cómo ven, estos piececitos de niño, pero les habla directamente a esos piececitos de niño que no os cubren, que no los están cubriendo a ustedes. Es una actitud apostrófica. Bueno, chiquillos, en este video entonces vimos los elementos internos y externos del género lírico. Interno se refiere a aquellos que están dentro del poema, y ahí vamos a tener al hablante lírico, la persona que habla, que expresa sus emociones, el objeto lírico, sobre aquello de lo que se está hablando en un poema, el motivo lírico, que es lo que me llevó a mí como hablante a expresarme dentro de este poema, el temple de ánimo, cuál es el estado de ánimo de este hablante, y finalmente la actitud lírica. La actitud se refiere al modo en que se expresa el poema. Puede ser en primera persona, hablando desde el interior del hablante, y ahí estaríamos hablando de una actitud carmínica. Tenemos también la actitud apostrófica, cuando se refiere a un tú, y ahí estaríamos hablando en segunda persona. Y tenemos también la actitud enunciativa, cuando se refiere o describe un objeto externo y se habla en tercera persona. Recuerden que si no lograron comprender completamente el contenido, pueden escribirme cualquier duda a pamela.flores.flb@gmail.com y pueden también anotar sus dudas para consultarlas en las clases virtuales. Ahora, vieron ustedes un poema muy hermoso que se ajusta mucho a la contingencia actual. Quiero que trabajemos con las preguntas que aparecen en la guía en relación al poema que vieron en el inicio.